Bueno, hoy quiero hablar, el título del mensaje es Dios de los imposibles. Para que las obras de Dios se manifiesten, muchas veces ocurren cosas que no se pueden explicar. En Juan capítulo 9 vemos cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento y cómo también nos explica sobre la vista espiritual. Y quiero ver ese capítulo entero, pero solamente voy a leer 3 versículos. Y después les doy un resumen, porque 41 versículos es mucho para leer ahorita. Vamos a leer Juan 9, del 1 al 3. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por estar con nosotros, que tu presencia sea con nosotros. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, que podamos, mi Dios, aprender, mi Dios, en esta mañana, que podamos reflexionar, Padre, sobre tu grandeza. Y no solamente reflexionar, sino creerlo, tener fe, mi Dios, que nuestra fe alcance nuevos niveles. Gracias te doy, mi Dios, en el precioso y amado nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les digo, hay 41 versículos, pero les quiero dar un resumen de lo que pasó en ese día para que nos podamos adentrar en lo que pasó, para que podamos realmente digerir, ¿no?, lo que pasó. Como leímos, Jesús iba caminando y sus discípulos le preguntaron, vieron a un ciego y le dijeron, ¿quién pecó para que él naciera ciego? Y les dijo, ni él ni sus papás, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Quiero que se imaginen. A ver si alguien me puede ayudar con el nene. Quiero que se imaginen la escena, ¿sí? Quiero que usen su imaginación. Lo que pasa después de eso está medio raro. Jesús decide escupir en el suelo, hace el lodito, lo agarra y se lo embarra al ciego. Bien raro, ¿no? Pero así hace Dios las cosas a veces, muy raras, no las podemos explicar. Solo nos corresponde confiar en Dios. Jesús le dice al hombre ciego que se vaya y que se vaya a lavar a un estanque que se llama Siloé. Y él obedece. Esta escena, imagínense al hombre ciego que oye, porque sí oye, y oye que están hablando de él. Y eso no es cosa rara, porque toda la vida han hablado de él, lo han juzgado, y también a sus papás. Porque en ese entonces se creía que nacían ciegos a causa del pecado. Entonces, tanto él como sus padres juzgados, o sea, alguien pecó, quién sabe. Además de ser ciego, criticado. No había respeto, no había esa estima para las personas ciegas. Muy a lo contrario, ay, quítate, chamaco, imagínense, ¿no? Quítese, hágase para allá, no estorbe. ¿Por qué? Porque alguien pecó y son, según muy santos ellos, ¿no? Entonces, imagínense, ese es el contexto de esta persona a la que Jesús viene y se encuentra. El ciego obedeció a Jesús y muy probablemente ya había oído de él. Y le obedeció. No nos dice la escritura si el Siloé, que era un estanque donde se purificaban, no nos dice si estaba lejos, si estaba cerca, si lo ayudaron para que llegara allá. No nos dice nada de eso. Nomás nos dice que obedeció, se fue, se lavó y que recibió la vista. Después de eso, la gente lo veía en la calle y le aquí no es el ciego ese. ¿Por qué? Porque sabían quién era él, ¿no? ¿Quién no era ese? Y él decía, sí, yo soy. ¿Y qué? ¿Cómo es que ves? Y ya les explicaba, ¿no?, a todas las personas, es que Jesús y le explicó todo lo que pasó. Me hizo lodo, me lo puse, me dijo que me fuera a lavar, le hice caso y mira, ahora veo. De tanto que les preguntara, que le preguntaban, llegó a oídos de los fariseos.
eran las personas que hacían que se cumpliera, que según ellos muy rectos delante de Dios, que se cumpliera la ley de Dios, ¿no? Y lo llamaron a preguntarle qué había pasado. Y él les contó todo. Después de eso, llamaron también a los papás. Los papás dijeron, él ya está crecido, ya pregúntale a él está mayor. Imagínense, yo creo que la relación entre padres y el hijo ha de haber sido muy afectada. ¿Por qué? Porque porque estaba ciego, los criticaban a ellos. Acuérdense de eso. Los criticaban, entonces ellos ya han de haber estado hartos. No, pues pregúntenle a él, la edad tiene ya para que conteste. El caso es que le volvieron a preguntar. Ay, pues les volvió a explicar, pero les dijo, ustedes no quieren entender o no quieren creerme. Y les dijo, solamente alguien que tiene a Dios, alguien venido de Dios puede hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí está otra cosa y otro dato, que nunca antes en la antigüedad nadie había sanado de ceguera. No había milagros así, registro alguno. Y él sabía, el ciego sabía. Era alguien que ponía atención a lo que oía, que en su capacidad buscaba de Dios aún así. Buscaba de Dios. No pidió sanidad. Acuérdense que nomás lo vio Jesús y él fue quien la embarró, no le pidió. Había otros ciegos en la Biblia que lo llamaban y le pedían, ¿no? Y Jesús les sanaba también. Pero en este caso él ni siquiera pidió. Bartimeo, el ciego Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Le dijo Jesús a Bartimeo. Pues recibir la vista. Pues conforme a tu fe se ha hecho. Y recibió la vista, ¿verdad? Pero a él no, ni pidió ni nada. Pero aún así, Dios se mostró, las obras de Dios se manifestaron en él, algo muy grande. No se veía eso, o sea, no existía posibilidad. Si alguien nacía ciego se quedaba o sea, no podía trabajar. Dice la Biblia que mendigaba, de tener una familia, de casarse, de tener un empleo, un oficio, olvídense, no había nada de eso. Él estaba condenado desde su nacimiento a vivir una vida de menosprecio y de juzgamiento, de crítica. Pero Dios intervino. Los fariseos le preguntaron de nuevo y les dijo, pero bueno, ustedes saben que en la antigüedad no se ha visto nada de eso, así que Dios hizo esto a través de él. Se enojaron tanto que lo expulsaron. Ya no vuelvas, le dijeron. Cuando se enteró Jesús que lo expulsaron, va y lo encuentra. Fíjense el gran poder, amor y misericordia que tiene nuestro Dios. Que no solamente le dio su vista física, sino su vista espiritual. Fue a buscarlo y le preguntó, ¿quieres conocer al Hijo de Dios? Y le dijo, sí, pues yo soy, le dijo, al que ves, al que ves. Y eso se refería no solamente al que ves de vista física, sino a través de la vista espiritual que él mismo le estaba dando ahí para que pudiera reconocerlo. Y lo reconoció y lo siguió, ¿no? Siguió a Dios desde ese momento. Supo la verdad que tú y yo conocemos. Que el Hijo de Dios vino a esta tierra a darse a sí mismo para perdón de pecados, para restauración de nuestra vida física, nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual. Para mí, este capítulo me conmueve mucho, porque como les digo, era un hombre que estaba condenado a vivir una vida mendigando, pidiendo, y no lo valoraban, no lo respetaban, y Dios intervino. Me conmueve mucho a mí eso, porque hay muchas personas que están en esa misma condición, en esa misma condición, ¿verdad? Y hay muchas cosas que son imposibles para las personas, pero el título de mi mensaje es que para Dios no hay nada imposible. Y a mí me conmueve mucho porque también lo tomo personal. Mi hijo nació con 2 condiciones congénitas, o sea que así nació. Nació con
con autismo y también con un síndrome que se llama Williams. Los dos afectan al cuerpo. Al autismo más el área social, cómo se desarrolla, cómo interactúa con los demás, pero aún así, afecta, tienen ansiedad, tienen muchos problemas sociales, ¿no? Con el relacionamiento con los demás. Pero el Williams Syndrome ataca el corazón, ataca los riñones, los ojos, los oídos, incluso las facciones de la cara. Todo eso afecta, todo eso. O sea, no es nada como así muy a la ligera, ¿no? Entonces, cuando a mí me dieron el diagnóstico, para mí se me vino un peso muy grande, ¿no? Y yo le pedí a Dios que le ayudara a mi hijo a que no le afectaran esas cosas. Pero fíjense muy bien, yo no pedí sanidad, pero Dios estaba esperando a que yo le pidiera sanidad para mi hijo, completa. Porque aunque son condiciones congénitas, Dios es todopoderoso para sanar cualquier cosa. Y hasta que le pedí, lo sanó. Es una sanidad progresiva que vamos a ir viendo. Y todos ustedes que están aquí van a ir viendo junto conmigo cómo es que Dios lo está sanando y lo está. Hace como 2 meses, ¿verdad? Lo llevamos a un examen del corazón, todo normal, todo perfecto con su corazoncito. Dios está haciendo su obra en él. Ni pecó él, ¿verdad? Así nació. Pero es así, y por eso les digo que me conmueve mucho este hombre del que cuenta la Biblia, porque yo me pongo a pensar, pues sí, así nació mi hijo, ¿no? Con una condición congénita. Y hay muchas personas así también. Pero a veces no nos atrevemos a pedir esas cosas, porque nos resignamos, como el ciego, estaba resignado, él no pidió, acuérdense, no pidió, ¿por qué? Porque no existía. Es más, no se habla. Para la ciencia, estas condiciones no tienen cura. Entonces se resigna la gente, pero para nuestro Dios, que es el Todopoderoso, que en su gran amor, poder y misericordia actúa en nuestras vidas, la tenemos hecha. Amén. ¿Sí? No importa que tú no tengas un hijo con una condición congénita. Quizás es un problema que lo ves que es muy difícil de resolver. Quizás es algo que digas, ay, está bien difícil esto. Aún así, tienes fe porque estás aquí. Pero yo quiero que todos juntos crezcamos en fe. Porque las obras de Dios se quieren manifestar en nuestras vidas. Y aún si pasan cosas que no tenemos la culpa nosotros. Aún si las tenemos. Si nos arrepentimos, Dios nos da nuevas oportunidades. Y podemos seguir adelante con Dios. Así que cualquiera que sea la condición o el asunto, la situación, Dios en su gran poder, amor y misericordia actúa y obra en nuestras vidas. Amén. En lo espiritual, en lo emocional y también en lo físico. Dios quiere que veamos cosas grandes en nuestra vida, porque Él es grande. Así que tenemos que estar dispuestos a ver esas cosas, a verlas, acuérdense. Dios nos da vista espiritual y vista física también, para poder ver sus obras en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra comunidad incluso, en nuestra ciudad. Que Dios se manifieste. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, que para ti no hay nada imposible. Nuestras vidas están en tus manos. Y recordamos eso con mucho amor, con mucha fe y con mucha esperanza, sabiendo, Padre, que tú tienes la respuesta a nuestros problemas, a nuestras situaciones, a nuestras enfermedades, a cualquier condición, Padre, que nos quiera afectar. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, reprendo al enemigo y a la muerte de todas nuestras vidas por la sangre y méritos de mi Señor Jesucristo. Amén. Declarando vida, declarando vista espiritual y física en cada uno de nosotros.
En el precioso y amado nombre, nombre sobre todo nombre, oramos, Jesucristo. Amén.